¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Muembi Fitness y en el vídeo de hoy vamos a hablar del peso muerto, pero antes de eso te quiero decir dos cosas. Una, si ya sabes hacer todo el peso muerto, sabes toda la temática, pero te falta flexibilidad, puedes saltar directamente a este minuto y ahí te comentaré cómo mejorarla. Y dos, hay un requerimiento básico para hacer el peso muerto que ya hablé en este vídeo sobre ello, pero es la flexión de cadera. Si no sabes hacer la flexión de cadera, también te interesa ver este vídeo, aunque en sí el peso muerto rumano no te interesa. Vamos a empezar hablando del dolor, ya que hay dos tipos de dolor que te puede dar, en sitios malos y en sitios buenos. En este caso, si te duele en la columna, es malo, pero si te duele en los laterales de la columna, es decir, en todos los músculos que está por ahí, pues lo que está pasando es simplemente que estás teniendo agujetas, que no estás acostumbrado al ejercicio y que no tienes que preocuparte. Vamos a hablar de la flexión de cadera, o como sería el término en inglés, hip hinge, por si quieren buscar información en ello. Y el objetivo vendría a ser cerrar y abrir el ángulo tanto como sea posible. Vamos a hablar cuánto después. Por costumbres sociales, por cómo vivimos, por cómo lo hacen otras personas, tendemos a levantar pesos mal. No solo eso, sino que nos falta propiocepción. Propiocepción viene a significar saber cómo está tu cuerpo colocado en el espacio, saber si está recta la columna, saber cómo tienes el brazo, saber cómo tienes las piernas, todo lo que viene a ser saber cómo está tu cuerpo. Por lo que se suelen crear dos patrones de movimiento principales en el peso muerto. Una, se da una flexión de cadera junto a una flexión de columna. ¿Por qué pasa esto? Porque empezamos a hacer el movimiento bien, pero una vez los isquiosurales ya no nos dan más, nos falta flexibilidad, pues empezamos a curvar la columna pensando que llegar abajo es el objetivo. O dos, que vendría a ser el movimiento perfecto donde solo se produciría flexión de cadera. Vamos a hablar de la técnica y lo que le tienes que quedar claro es lo siguiente: no hay distancia objetivo. Hay que bajar hasta donde notemos el estiramiento. Mucha gente se centra en llevar la barra lo más abajo posible, cuando lo que van a hacer es flexionar la cadera y la columna. El objetivo no está ahí, el objetivo es bajar controlado hasta que lleguemos a ese punto de estiramiento y después subir y hacer la técnica perfecta. Podríamos hacerlo con las piernas rectas o con las piernas dobladas. Con las piernas rectas en principio no debería por qué haber problemas, pero en mi experiencia, tanto yo como otra gente a la que le he entrenado, le entran molestias. Y también esa gente que tiene hiperextensión en las rodillas deberían tener cuidado, porque es simplemente poniendo fuerzas en la articulación como no se deben poner. Sea cual sea el estilo que elijas, lo que no puede pasar es que cambies el ángulo de las piernas. Si tú tienes la rodilla doblada 10 grados, pues se tiene que quedar 10 grados durante todo el recorrido o aproximadamente. No es que si se mueven un poco y pase algo. Lo que ocurre aquí es un movimiento compensatorio, es decir, tú vas bajando en el movimiento y cuando los isquiosurales ya no se estiran más porque no tienes flexibilidad, empiezas a doblar las rodillas. Eso lo que hace es que el isquiosural, por la manera en la que se conecta en la rodilla y en la cadera, pues se acorte, por lo que puedes seguir el movimiento sin curvar la lumbar. Pero no te confundas, esto no está consiguiendo que estimules más. Le estás quitando estimulación al isquiotibial y dándosela al cuádriceps. Un consejo para la gente que no tenga la técnica perfecta o para novatos: el movimiento tiene que ser bajar controlado, subir controlado o subir explosivo si crees que lo puedes controlar y que no ocurra lo siguiente, que no hiperextiendas la espalda. Para no hiperextender la espalda, lo que tenemos que tener firmes son los glúteos, los abdominales y los dorsales. Todo eso tiene que estar activo para poder tener un peso muerto rumano perfecto. No se trata solo de la flexibilidad que tenemos, sino de cuán buenos somos haciendo ese patrón de movimiento. Por lo que, para mejorar eso, lo que les ofrezco son dos cosas. Una, donde el objetivo sería tocar con el culo la pared. Lo que no puede ocurrir es que hiperextendamos la espalda. Es decir, si pretendemos tocar la pared hiperextendiendo la espalda y no creando el movimiento en la cadera, ya no lo estamos haciendo bien. Así que mantén las costillas abajo, aprieta los glúteos y echa ese culo hacia atrás. Otro que me parece muy interesante es la banda. Con la banda tenemos que evitar lo mismo, esa hiperextensión de espalda, pero la banda lo que nos ayuda es a saber cómo tenemos que llevar la cadera hacia atrás y no llevar el cuerpo hacia adelante. Tenemos que llevar la cadera hacia atrás para que el peso se compense. Practiquen esos dos movimientos cuanto sea necesario para que pillen que las costillas tienen que estar abajo, los glúteos apretados y tienes que mover todo el torso junto. No puedes mover primero el culo y después lo demás, porque pierdes tensión y eso, bajo peso, crea muchísima presión en las lumbares. La flexibilidad la podemos trabajar de dos maneras: con isométrico, donde vendría a significar manteniendo el movimiento por segundos o minutos, o dinámico, donde nos moveríamos. Lo que yo creo ideal es una mezcla de los dos, es decir, no tienes por qué hacer un movimiento solo dinámico o un movimiento solo estático. Puedes hacer, por ejemplo, como te voy a decir después, la sentadilla arquero
de manera dinámica, porque es un movimiento dinámico, pero después quedarte en esa posición 10 segundos y después cambiar. Los movimientos se pueden hacer con o sin dorsiflexión. Esto quiere decir que la punta del pie está apuntando al lado del contrario donde estamos nosotros o que está apuntando hacia nosotros. Esto por las cadenas musculares y las cadenas de fascia va a hacer que se estire más o menos el músculo. Yo creo que de nuevo la mezcla es lo interesante. Algo que me parece muy interesante porque además es específico son las isométricas en el peso muerto romano. Es decir, tú te puedes hacer una serie de 10 repeticiones y en la última repetición quedarte abajo entre 10 y 20 segundos. O entre cada repetición puede durar unos segundos. No tiene que ser nada complicado, simplemente tienes que ser constante. O los movimientos dinámicos, que son los que más me gustan a mí por su naturaleza, que no son aburridos. Y además que después de nuevo podemos volver y hacer isométricos en esos mismos dinámicos. Primero tenemos la sentadilla arquero, que como están viendo es simplemente ponerse en una posición ancha con los pies e ir pivotando de un pie a otro. La rodilla tiene que estar alineada con la punta del pie. No pasa nada si la rodilla pasa a la punta del pie, pero tiene que estar alineada. El otro pie lo giramos hacia el techo y vamos jugando con la posición del pie, que como dije antes cambia el largo del músculo, y después cambiamos al otro pie. Esto me parece mucho más divertido que las otras opciones. Después está un ejercicio que no sabía cómo titularlo. Yo lo titulé prepara el culo, como para que te empotraran. Básicamente te vas a poner en una posición donde estés en casi máximo estiramiento y después al estirar las rodillas vas a pasar a un estiramiento realmente máximo, pero que es tan incómodo que no puedes aguantar durante muchos segundos, de manera que pivotando entre ese gran largo del músculo y esa mayor elongación posterior, pues vas a conseguir pues un estiramiento más estimulante. De nuevo, otro ejercicio que no sabía cómo llamarlo, pero son básicamente rebotes. Pones un pie detrás, otro pie delante, dorsiflexionas, es decir, que la punta del pie apunta hacia ti y lo que hace es con la espalda recta bajar y subir, bajar y subir. De nuevo conseguimos más o menos lo que se consigue en el ejercicio anterior, una dinámica entre una elongación buena y una elongación máxima que no podemos durar muchísimos segundos. Pues gente, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que les sea muy útil tanto a novatos como a gente que no tenía mucha idea de cómo ganar flexibilidad. Yo creo que este patrón se puede aplicar con todos los músculos del cuerpo, es lo que he hecho yo con los hombros y actualmente tengo una flexibilidad mucho mejor. En julio del año pasado la tenía aquí para que se hagan la idea, ¿vale? Entonces espero de nuevo que este vídeo les sea de ayuda. Compartan los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo en Moving Fitness. Muévete, entrena, vive. Que se me olvidó el outro.